Hola, buenas noches compañeros y docentes. Mi nombre es Brian Steven Blasquez Chicue, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales. El propósito de este video es reflexionar sobre cómo la tradición eurocentrista, junto con las estructuras coloniales y patriarcales, siguen marcando nuestras realidades. Es decir, siguen estando presentes a pesar de que ya no somos tan dependientes. Hay rasgos que quedaron marcados en nuestra identidad, ¿sí? También veremos cómo las comunidades cercanas de pronto han generado una repulsión hacia estas ideologías. El eurocentrismo sigue vivo en algunas partes de nuestro diario vivir. Unas de ellas las vamos a nombrar a continuación. Vamos a empezar con el tema de la educación. Y es que los modelos educativos, tanto en la escuela, el colegio, en la universidad misma, los modelos se organizaron siguiendo los espejos de los modelos europeos, dejando de lado o dejando sin espacio más bien la participación de saberes indígenas y afrodescendientes que pues los estamos incluyendo, ¿cierto? Digamos que estamos más enfocados a los indígenas que hacia los afrodescendientes, pero también son comunidades que están presentes en nuestro territorio y que merecen un reconocimiento, ¿cierto? Lo otro es que se privilegia el conocimiento científico occidental con respecto al saber ancestral. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se sopesa el conocimiento ancestral, por ejemplo, hablemos de las medicinas naturales que consumen nuestras comunidades indígenas. Esas comunidades tienen sus medicinas, las usan, son útiles, están probadas por ellos mismos y saben para qué son, ¿cierto? Pero nosotros seguimos priorizando los datos científicos. ¿A qué me refiero con eso? Pues fácilmente las fórmulas, ¿sí? Las pastillas o todo lo que tenga un soporte que casi siempre tiende a venir de Europa. Y no valoramos como un posible producto a impulsar la medicina ancestral, sino que la consideramos como folclore, como algo atrasado, como algo que no sabemos si funciona o no, y no le damos el espacio que se merece. Otra cosa que podemos mencionar es la lengua y la cultura, y es fácil de relacionar, porque por ejemplo en el caso colombiano fuimos colonizados por españoles y hablamos español, ¿sí? Conservamos la lengua de los colonizadores y perdimos la lengua, los dialectos que tenían nuestros primeros padres, es decir, las culturas indígenas que ya estaban en el territorio porque ya existían antes de la colonización. Se perdieron, básicamente en ese momento son lenguas muertas para nosotros. Otra cosa es que se priorizan las expresiones artísticas y culturales de raíz europea, es decir, el arte, las pinturas, las esculturas, ¿sí? Aunque eso ha ido cambiando con el tiempo un poco, aún sigue siendo más presente, por ejemplo, en una galería famosa, las pinturas y las esculturas europeas que el folclore, que las esculturas, que las artesanías que realizan nuestros indígenas, por ejemplo, ¿cierto? Otra forma en la que encontramos que se impuso algo y se conservó es en el tema de la religión, pues las culturas que tenían nuestros antepasados no tenían que ver con las religiones europeas y se adoptó el cristianismo católico y es la religión que practica casi el 90% de la población colombiana. Sí, entonces hablando de ya por ese tema de la población colombiana, los modelos políticos y económicos que asumimos también son modelos europeos. Digamos que en los modelos económicos pues sí se entiende un poquito que hay principios económicos que son un tanto frecuentes, que se dan con mucha facilidad, pero pudiendo adoptar otro tipo de economía, por ejemplo, adoptamos una economía extractivista, ¿sí? Que es un modelo europeo. Los modelos de gobierno, en el caso de Colombia, por ejemplo, una república, ¿sí? Es un modelo de gobierno también que se originó en Europa. Y el Estado, el derecho también se originó en Europa, ¿sí? Otro aspecto, ya yéndonos más al componente social, son el racismo y las jerarquías sociales.
Desde la época de la colonia, vamos a irnos un poquito más sí, quedémonos ahí. Las personas afrodescendientes que llegaron a nuestro continente llegaron en la condición de esclavos, ¿sí? Y después, bueno, pues con todo el tema de la actualización, del desarrollo, de la libertad, de los derechos humanos, pues toda esa esclavitud se fue dejando atrás. Pero aún así existen comportamientos racistas hacia las personas afrodescendientes. Entonces, eso es un vestigio de esa esclavitud. Es un pensamiento que consciente o inconscientemente se ha quedado en nosotros y no lo hemos podido desarraigar. El hecho de que una persona, por tener la tez de un color un poco más oscura, no sea valeroso, no sea digno de tener los derechos, por ejemplo, que tiene una persona blanca, ¿sí? En los cánones de belleza, pues aunque son muy subjetivos, también se suelen valorar más las personas europeas, ¿sí? Se ven como más modernas, como más estilizadas, como más atractivas. Como digo, pues eso es muy relativo, sí es muy de opiniones, pero sí es una conducta que se puede evidenciar, que tiene una tendencia a... Las jerarquías sociales también hacen parte de esas cosas que se quedaron arraigadas en nosotros, ¿sí? El considerar que X es más que Y solo porque X es de Europa, aplica en las marcas. Por ejemplo, los colombianos somos felices comprando marcas europeas, ¿sí? O marcas americanas, y no nos damos cuenta que podemos apoyar nuestra población, las personas que están construyendo empresa aquí en Colombia. Entonces, eso tiene un impacto negativo. En la parte de identidad y autoimagen también hay un impacto ahí en nosotros. Muchas veces, como decíamos hace rato, se considera más civilizado al europeo que al latino, ¿sí? Más moderno, con unas bases y con una educación superiores, muy superiores a nosotros, por el simple hecho de ser europeos. Como solemos decir, pues hay excepciones a la norma en todos los aspectos. En ese punto, las epistemologías del sur llegan a influir en el desarrollo de nuestras culturas, porque tienen una postura opuesta al postulado de Europa es mejor, ¿sí? Y también, aunque sí hay ciertas cosas, como lo evidenciamos hace un momento, que se han quedado arraigados en nuestra cultura, también hay otras cosas que hemos ido cambiando, y también se puede decir que el desarrollo de Latinoamérica no se debe a la influencia europea o a la influencia americana. No, dentro de los territorios, dentro de nuestro contexto, se produce generación de conocimiento, ¿sí? Hay personas allí pensando qué es lo mejor para las comunidades con las condiciones actuales, y se desarrollan las comunidades en torno a eso, con respecto a eso, a sus vivencias actuales, a sus condiciones actuales, y no simplemente bajo la idea de que si es europeo es bueno. Muchas gracias por escucharme, espero que se encuentren muy bien.